¿Qué onda, fans de las novelas ligeras? Y bienvenidos una vez más a su canal Universo Light Novel, en capítulos anteriores de la increíble saga de Ren. Nuestro protagonista, sin querer queriendo, puso de cabeza la economía de Konoha, pero mientras el Hokage y el daimyo sudaban la gota gorda, Ren se la pasaba de lujo inventando cosas. Por otro lado, Ino y Hinata descubrieron que la vida de Genin no era tan glamorosa como pensaban y que perseguir gatos no pagaba la renta. O bueno, sí pagaba, pero era aburridísimo. Ren, en un movimiento maestro, creó una impresora de sellos mágica para impresionar al clan Inuzuka. La matriarca, Tsume, quedó tan impactada que en lugar de un contrato, le ofreció la mano de su hija en matrimonio. ¡Qué ofertón! Pero Ren, más astuto que un Nara, rechazó la propuesta y en su lugar forjó una alianza dándoles la máquina. Mientras tanto, el pobre Shikamaru era víctima del entrenamiento nivel espartano de Ino, quien lo perseguía con un kunai para que dejara de ser tan flojo. Y para rematar, Ren se alió con los Akimichi, dándoles loncheras que conservan la comida caliente por arte de magia, y con los Yamanaka, con sellos para potenciar la mente. Ahora es el nuevo mejor amigo de la formación Ino Shikacho. Pero no todo es color de rosa, ya que Shikaku, el líder de los Nara, le lanzó una advertencia. Hay gente poderosa que no está nada contenta con sus movimientos. A continuación, CH-116, Makin Enemies específicos, tarareó Shikaku antes de resoplar. A los asesores del Hokage no les gusta que te acerques a los clanes con tu nuevo invento en lugar de a la aldea. Ren asintió. Tenía sentido. Los asesores. Se refería a Omura y Kwaru, ya que Danzou fue expulsado de ese puesto tras la masacre de los Uchiha, así que ya no era uno de ellos. Y sinceramente, era justo. Un ninja leal debería, al menos según la guía, compartir los beneficios de su trabajo con su aldea. Claro, no muchos lo hacían porque, claro, incluso un adoctrinamiento a temprana edad tiene sus límites. Últimamente no hay reunión en la que no se quejen de ti y de lo egoístas que son tus acciones. Shikaku le dedicó a Ren una sonrisa perezosa. Se está volviendo muy molesto. Ren, con ironía, se dio cuenta de que los dos asesores probablemente malinterpretaron algo, pero, para ser justos, era completamente comprensible que parte de la información se perdiera en el camino. No pueden permitir que los Ambo espíen los asuntos del clan, así que cualquier información que tengan probablemente provenga de rumores. Ren ya entregó su secreto a 3 clanes, y esos clanes sin duda informaron a algunos miembros. Basta con que uno de ellos presuma de ello, y voilá, el secreto queda al descubierto. En el momento en que Ren entregó las cajas, supo que era solo cuestión de tiempo. Los consejeros probablemente pensaron que su secreto podía imprimir cualquier sello, en lugar de solo el específico para el que fue diseñado. Ren ni siquiera iba a culparlos por codiciar su secreto si ese era el caso. Eran los ancianos de Konoha. Su trabajo era velar por los intereses de Konoha, y una caja que pudiera imprimir cualquier sello sonaba muy tentadora. Por suerte para ellos, Ren ya tenía una cita con el Hokage para una reunión, donde formalizaría su solicitud para la fundación de un nuevo clan menor, y Konoha recibiría entonces un regalo. Con suerte, eso sacaría a estos dos de encima. ¿Alguien más?, preguntó Ren mientras tomaba una papa frita, y Shikaku se encogió de hombros mientras encendía un cigarrillo. Los yugas. Ren frunció el ceño y usó un pequeño yatsu de viento para evitar que respirara el humo. Habría extendido la mano y le habría arrebatado el cigarrillo de la boca si no fuera por la reunión del clan Inoshikacho. Pero eso detuvo la mano de Ren. No le importaba que a Shikaku le gustara fumar, siempre y cuando no lo hiciera sentado tan cerca, y literalmente frente a él. En cuanto a los yuga, en realidad no era Hyasi. Ese hombre seguía ocupado, según Hinata. Ni siquiera estaba en Konoha ahora mismo. Había vuelto a la capital con el daimyo por asuntos de negocios o algo así. En su asiento estaba uno de los ancianos. Y digamos que no les alegró saber de los regalos de Ren a otros clanes. Quizás incluso se arrepintieron un poco de haberlo rechazado en la puerta. ¿Quién sabe? Pero eran demasiado orgullosos como para invitarlo a charlar. Qué lástima. No es que Ren les diera nada a estas alturas, pero agradecería la oportunidad de decirles, váyanse a la mierda, en la cara. Luego hay algunos clanes menores, algunos representantes civiles y algunos ninjas independientes. Todos los que presentaron una o dos quejas sobre, bueno, ¿quién demonios lo sabe? El hombre se encogió de hombros con indiferencia, encontrando la situación claramente divertida. Sí, y probablemente ese era Danzou. El viejo lisiado no podía hacer mucho, y destruir la credibilidad de Ren con este método fue una jugada inspirada. Pero la broma es para él. A Ren no le importaba su credibilidad.
Estaba seguro de que la gente acudiría a él porque sus productos eran revolucionarios y funcionaban, no porque tuviera buena reputación. Danzou y Ren estaban jugando un juego un poco diferente, y Danzou aún no había recibido la nota. Los únicos que tienen sentido son los fabricantes de sellos, que temen que su invento les quite la posibilidad de ganar dinero. Así que, dime la verdad, ¿lo hará? La pregunta pudo haber sido casual, pero Ren reconoció al instante que Shikaku hablaba en serio. Preguntaba en su calidad de comandante Jounin, lo cual era justo. Si todos los fabricantes de sellos perdieran repentinamente su trabajo, pondría a los líderes de la aldea en un serio aprieto. Pero, por suerte para ellos, Sekrevo no funcionaba así. No, dijo Ren negando con la cabeza, riendo. Ni siquiera con las cajas puedo cubrir toda la demanda de sellos de Konoha yo solo. Dudo que cubra ni el 10%, principalmente porque era perezoso. Aún así, era una locura la cantidad de sellos que Konoha necesitaba cada mes. Solo las etiquetas explosivas. Incluso con clones y trabajando sin descanso, era imposible producir esas cantidades él solo. Por lo tanto, estaba dispuesto a regalar los secrebos para que otros hicieran el trabajo por él. Dado que el objetivo final de Ren era fortalecer a los ninjas de Konoha, no importaba quién creara los sellos, siempre y cuando los ninjas pudieran usarlos al final. Bien. Shikaku suspiró aliviado y sonrió con la paz y satisfacción de quien acaba de comprender que una tarea monumental en su futuro ya no existía. ¿Qué tal si te unes a la facción Hokage? Eso resolvería muchos problemas, le preguntó a Ren con indiferencia, quien al instante pareció como si hubiera chupado un limón. Pase difícil, dijo Ren con la voz más seca que pudo, y Shikaku resopló. Vale la pena intentarlo. Dio una calada tranquila a su cigarrillo mientras Ren ponía los ojos en blanco. El hombre tenía buenas intenciones. Su sugerencia era sincera, y era inteligente, pero no era un vidente. No había razón para apegarse a la política del Hokage por Ren. No cuando dejaría el cargo en unos meses, lo que reorganizaría por completo el panorama político y dejaría obsoleta a la facción actual del Hokage. Después de todo, un nuevo Hokage tendría una nueva facción de Hokage. Honestamente, encariñarse con Hiruzen Sarutoubi en la esfera política de la aldea no fue tan malo. Basta con mirar a Kwaru, Omura o Danzou. Todos ocuparon sus puestos porque Hiruzen Sarutoubi los eligió como sus consejeros. Sin él, no habrían sido nada. Solo un Jounin más, sin mucha influencia. Todos sus clanes son menores y apenas valen nada. Estos tres eran el testimonio viviente de lo bien que se aprovechaba el tercer Hokage. Es curioso que hoy en día los tres trabajen prácticamente en contra de sus deseos. Su lealtad y gratitud son admirablemente inexistentes. Desafortunadamente, Ren se preparó para unirse a la política de Konoha un poco demasiado tarde para sacarle a Sarutoubi experiencia política fácil como si fuera una especie de monstruo raro en un juego de rol. Pero aún así, deberías, comenzó Shikaku, pero fue interrumpido cuando un chico rubio se acercó a Ren desde el lado derecho, deteniéndose a solo unos pasos de él antes de hablar. ¿Eres Ren? Sorprendido, Ren giró la cabeza hacia la voz y arqueó una ceja con curiosidad. No conocía a ningún otro Yamanake aparte de Inou y su familia. No tenía ni idea de quién era el chico. Pero, para no ser grosero, Ren respondió, sí, te reto a un duelo por la mano de Inou, cobarde. El chico señaló el rostro de Ren con el dedo y exclamó tan fuerte que la gente de otras mesas empezó a volverse hacia ellos. Ren gimió por dentro mientras abría la boca por fuera, pero, sinceramente, se quedó sin palabras mientras miraba al chico con expresión inexpresiva. No se esperaba esto, no otra vez. Sin embargo, antes de que pudiera reunir sus fuerzas para dar una respuesta adecuada, Inou apareció repentinamente de la nada detrás del chico con una enorme mirada avergonzada y lo golpeó en la cabeza con una bandeja de plata vacía, lo que hizo que se agachara mientras sus manos se levantaban para sostener su palpitante cabeza. ¿Qué? Sorprendentemente, el chico se recuperó en 2 segundos y estaba a punto de darse la vuelta para ver quién lo atacaba, pero Inou estaba unos pasos por delante. Justo cuando giraba la cabeza, le sujetó la oreja con fuerza y la levantó lo suficiente como para que el chico se agachara con una mueca enorme. Yamanake Inoki, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Pero Ino-chan, te amo, gimió el chico lastimeramente, claramente bajo los efectos del alcohol, mientras arañaba la mano de Inou e intentaba que soltara su pobre oreja maltratada. Pero Inou solo le respondió con un "Nua", poco impresionado y sin tonterías, y retorció la oreja entre sus dedos, haciendo que el chico gritara de dolor. ¡Au! 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 No tires, no tires, por favor. Inou no escuchó sus súplicas mientras movía la mano al azar, y con ella la oreja del chico, obligándolo a mover la cabeza según sus movimientos. Inou aprovechó esto para que el chico se levantara y se sometiera fácilmente antes de lanzarle una mirada a Ren. ¿Y tú? Ve a bailar con Hinata ya, por el amor de Dios. Cuando termine con mi trabajo en la cocina, quiero tenerte sobre todo para mí. Resopló antes de marchar hacia una casa cercana, arrastrando al chico Yamanake, que protestaba y lloriqueaba, como una madre dragón cuyo hijo acaba de hacer una estupidez monumental. Toda la reunión quedó en silencio después de ese espectáculo, y Ren miró a Shikaku antes de soltar una pequeña risita. Ya oíste a la chica, basta de hablar de política aburrida en una fiesta. Parece que tengo que ir a buscar a mi princesa Yuga. CH-117, con los Nues Clan, sí, por fin, vamos.
Dolpéate, Obito. Impresionante tuerdo. Yo también puedo. Wow. Ren, vestido solo con sus pantalones cortos, exclamó emocionado mientras observaba como un niño pequeño con los ojos muy abiertos como su mano atravesaba repetidamente la hoja de la Ketane. La intangibilidad era su perra a partir de ahora. Ren, la suave voz de Hinata interrumpió sus pensamientos y lo hizo girarse hacia la puerta, solo para verla usando su fino camisón que no dejaba nada a la imaginación, ya que mostraba sus curvas a la perfección. ¿Qué haces tan temprano?, preguntó Hinata, bostezando tiernamente mientras se acercaba lentamente a él, frotándose los ojos con las manos para quitarse el sueño. Le recordó a Ren lo bien que lo pasaron la noche anterior y sonrió sin querer. Cuando la chica por fin llegó a su lado, se acurrucó contra su pecho, abrazándolo soñolientamente, y él la rodeó con el brazo libre mientras ella apoyaba la mejilla contra su clavícula. Buenos días, Hinata. Ino sigue durmiendo. Empezó a preguntar Ren, y su mente, por una fracción de segundo, se desvió hacia la increíble sensación de tener sus pechos presionados contra su abdomen. Fue apenas un instante, un abrir y cerrar de ojos. Al perder la concentración, el sello de intangibilidad que usaba falló mientras la Ketane seguía clavada en su brazo, justo por encima de la muñeca. Dos objetos se encontraron compartiendo el mismo espacio, y solo uno pudo prevalecer. Naturalmente, la Ketane era la favorita en el intercambio. La mano de Ren fue cercenada limpiamente de su antebrazo, y la sangre salpicó el suelo junto a la Ketane. Hijo de P, maldijo Ren sorprendido al sentir el dolor y se quedó mirando con incredulidad su brazo, ahora sin manos. Bien, eso no debía pasar. Así que quizás el sello de intangibilidad necesitaba algunos ajustes antes de poder usarlo. Pero por ahora, Ren tenía problemas más importantes. Afortunadamente para él, la agonía no duró mucho ya que Hinata entró instantáneamente en acción y se giró en el abrazo de Ren, sus dedos golpeando rápidamente el tenketsu del brazo herido de Ren para detener el flujo de sangre y adormecer sus nervios. Una vez realizado este rápido primer auxilio, le lanzó a Ren una mirada muy poco divertida, haciéndolo encogerse visiblemente. Su mirada transmitía lo que quería decir. Podría haberlo llamado idiota en voz alta por hacer algo tan peligroso y no usar un clon de sombra. Ren podría simplemente sonreírle tímidamente a cambio porque, tenía razón. ¿Qué haría sin mí? Con un suspiro cariñoso, Hinata usó una cuerda de chakre para levantar del suelo la mano cercenada de Ren y desató un hilo especial y una aguja, con la intención de coser la extremidad cercenada. Ren se rió entre dientes y le alborotó el cabello exactamente de la manera que sabía que a ella le encantaba. Tu ayuda es apreciada, y definitivamente es útil. Presentarse frente al Hokage sin una mano sería simplemente incómodo. Hinata sonrió levemente y se sonrojó un poco, pero no reaccionó más allá de eso, ya que estaba completamente concentrada en curar la herida de Ren. Su chakre médico fluyó hacia el hilo y, con una facilidad experta, comenzó a coser la mano al antebrazo, mientras cosía la carne, el hueso, las arterias y los nervios con su chakre. Te amo, niña, murmuró Ren mientras sentía que el dolor entumecido de su brazo disminuía lentamente. Esperando en el vestíbulo frente a la oficina del Hokage, Ren inspeccionó los puntos de sutura de su antebrazo y sonrió con un suspiro cariñoso. Aún podía sentir el reconfortante zumbido del chakre médico de Hinata impregnando el hilo. Su brazo estaba bien, estaba completamente curado. La razón por la que aún tenía los puntos, bueno, fue un poco vergonzoso. Cuando Hinata terminó su curación, Ren podría o no haber aprovechado su distracción momentánea mientras le daba a su mano una última inspección con sus ojos y chakre para deslizar la parte superior de su camisón fuera de sus hombros. También es posible que haya comenzado a acariciarle el pecho con su mano sana. Ella era tan sexy cuando estaba en modo doctora, y Ren no podía, no quería, evitarlo. Y aunque eso le valió una mirada exasperada de Hinata y una pequeña queja enfadada de que todavía estaba un poco adolorida por el día anterior, la sonrisa en su rostro le dijo a Ren todo lo que necesitaba saber. 2 horas y mucho rollo después, Hinata lo estaba empujando hacia la ducha para prepararlo para su encuentro con el Hokage, y los puntos en su brazo ya estaban prácticamente olvidados en ese momento. El Hokage te recibirá ahora, le dijo la secretaria a Ren, y él asintió en señal de comprensión mientras se levantaba y entraba en la habitación. Ah, Ren, ¿qué puedo hacer por ti hoy? Hiruzen Sarutoubi apartó la vista de los documentos sobre su mesa con una pequeña sonrisa paternal y saludó a Ren. Señor Hokage, respondió Ren a modo de saludo y se acercó a la mesa. Para sus adentros, se sintió un poco divertido al ver que los ambos ocultos en la sala se tensaban al acercarse a su Kage. Era casi adorable, al estilo de cachorros protegiendo al león feroz. Toma, me gustaría entregar esto. Ren puso los documentos que sostenía sobre la mesa y rió disimuladamente mientras el rostro de Hiruzen, por un instante, se desvanecía al darse cuenta de que era otro montón de papeleo, pero su máscara de abuelo regresó en un abrir y cerrar de ojos. Extendió la mano hacia el documento que estaba en la parte superior y lo hojeó antes de levantar una ceja. ¿Quieres fundar un clan?, le preguntó a Ren, quien se sentó en la silla frente al escritorio del Hokage. Sí, tener las ventajas de un clan es tentador, admitió Ren. Konoha se construyó sobre la base de sus clanes. No solo los grandes, sino también los pequeños e insignificantes. Gozaban de mucha libertad de acción, protección y un trato preferencial genuino de diversos tipos. Todo el mundo quería formar un clan. El problema era,
Y supongo que conoces el requisito principal, preguntó Hiruzen, ahora con la curiosidad debida por saber qué haría Ren al respecto. La razón por la que tantos ninjas civiles se quedaron como tales, en lugar de formar sus propios clanes, fue que no era tan fácil. Un clan necesita brindar algún tipo de servicio a la aldea, además de que sus ninjas sirvan en el ejército. Todos los clanes hicieron eso. Bueno, los Senju y los Uchiha eran una excepción, pero eran clanes fundadores y poseían una enorme cantidad de tierra en Konoha, tierras que alquilaban. Técnicamente, eso también era un servicio a la aldea. Cada clan tenía algo que aportar a la aldea, y si Ren quería establecer un clan, necesitaría algo así. Sabiéndolo, Ren abrió un secreto y lo puso sobre el escritorio de Hiruzen. Esta caja puede producir etiquetas explosivas. Estoy dispuesto a dársela a la aldea a cambio del estatus de clan. Y eso fue todo. Hiruzen miró a Ren con enfado, y Ren solo sonrió con suficiencia. Sabía que tenía al viejo. Lo malo de dirigir un ejército era que los suministros siempre estaban muy solicitados. Ren no necesitaba darle a la aldea algo revolucionario. Las etiquetas explosivas, algo tan elemental, siempre eran necesarias. Nunca había suficientes. Darle a Konoha un secreto que pudiera crearlas estaba bien. El pueblo no podía ni quería expulsar del mercado a otros fabricantes de sellos. Pero ahora tendría la capacidad de producir tantas etiquetas explosivas como fuera posible a velocidades increíbles y prácticamente al mismo coste del material. Esto facilitaría su almacenamiento para una posible guerra futura. Las etiquetas explosivas tenían una vida útil de décadas. La aldea quería tener grandes cantidades almacenadas, pero con la demanda, era más fácil decirlo que hacerlo. Es por eso que la contribución de Ren era algo que Hiruzen realmente no podía rechazar. Y supongo que también cuentas con la aprobación necesaria de dos clanes importantes, murmuró Hiruzen mientras hojeaba los documentos. Y, efectivamente, Ren contaba con la aprobación de los clanes Inuzuka, Yamanake, Nara y Akimichi. Nadie iba a refutar su nombramiento con semejante respaldo. Francamente, a Ren le parecía indignante que necesitara clanes existentes para obtener el estatus de clan. Abrió la puerta a tanta explotación y abuso de poder que ni siquiera tenía gracia. Aunque un pobre civil se pasara la vida intentando conseguir un puesto en un clan, aunque estuviera técnicamente cualificado, sin contactos, seguiría en la ruina, porque los clanes no le dejarían unirse a su exclusivo club de privilegiados. Pero Konoha se construyó gracias a sus clanes. Así eran las cosas en la aldea. Ren no pasó bien gracias a sus conexiones, pero otros no tuvieron tanta suerte. «¿Viniste preparado?», dijo Hiruzen frunciendo el ceño. Claro que sí. Ren apenas resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Era mejor no dejar cosas así al azar cuando Danzō andaba merodeando. Por lo que sabía, su petición podría resultar infundada si no era infalible. «Lo aprobaré», dijo Hiruzen, mirando a Ren directamente a los ojos. Pero Ren, como líder de un nuevo clan, recuerda que ni a mí ni a mis consejeros nos gusta que alguien actúe a nuestras espaldas. Ren le levantó una ceja a Hiruzen, y al ver que necesitaba ser más directo, Hiruzen decidió dar más detalles. El clan Akimichi se acercó al daimyō con una propuesta para ayudar con los problemas de construcción. El daimyō aprovechó la oportunidad. Los ojos de Ren brillaron al instante al comprender por qué Hiruzen parecía tan molesto al recibir el secreto. Sabía que había sido Ren quien le había dicho a Chosa que fuera directamente a proponérselo al daimyō si el Hokage no estaba dispuesto. Probablemente quería hacerle las cosas difíciles a Ren, pero el regalo de secreto le impidió hacerlo. Algunos podrían malinterpretarlo debido a sus interacciones previas, pero Ren y Hiruzen no eran amigos. Ren decía que se respetaban, pero Ren era consciente de que Hiruzen no lo estaba ayudando precisamente. Tras aquella discusión sobre la llegada del daimyō en la que se vio envuelto unas semanas antes, Ren reflexionó un poco sobre las intenciones de Hiruzen, y no le gustó el desenlace. El anciano básicamente lo estaba usando para distraer a Danzō, quizás de Asuma, quizás de Naruto, o quizás de algo más. Ren no tenía ni idea. Pero aunque Ren no creía que el anciano fuera malicioso ni le deseara mal, sus intenciones no eran precisamente amistosas. Con el debido respeto, señor Hokage, eso es asunto del clan Chosa, dijo Ren con indiferencia, lo que hizo que Hiruzen frunciera aún más el ceño mientras ambos se miraban fijamente y la tensión en la sala aumentaba. Porque sí, mala suerte. ¿Chosa actuó a sus espaldas? Bueno, quizá debería haber estado abierto a la sugerencia de ampliar la lista de misiones desde el principio. Claro, la Tierra del Fuego tiene miles de proyectos de construcción en marcha. Muchos de ellos son de escala masiva, y este mundo no tiene máquinas de construcción. Pero ¿saben qué tiene? Tiene al maldito clan Akimichi. Claro, hacer obras de construcción está por debajo del nivel de los ninjas de alto rango. ¿Por qué la aldea debería aceptar dinero fácil así, verdad? Honestamente, Ren no sintió ni una pizca de culpa por decirle a Chosa que eludiera al Hokage y fuera directo a por el daimyō. Y, por supuesto, el daimyō se emocionó cuando se le propuso tal posibilidad. Hiruzen y sus compinches estaban molestos porque él no se beneficiaría de ello. Ren sabía que Chosa se lo había propuesto, varias veces, de hecho, pero se negaron. Así que, ahora que el acuerdo entre el daimyō y el clan Akimichi es un asunto de clan, no tienen forma de intervenir, y eso los irrita. Idiotas. Los hombros de Hiruzen se hundieron con fingida vulnerabilidad. Ren,
Tienes que entender que cada momento que un Akimichi dedica a una misión así no se dedica a prepararse ni a entrenar. Una misión así no importa. Pero si esta se convierte en la opción preferida de los ninjas Akimichi. Su voz se apagó, con la intención de sermonear a Ren. Con todo respeto, ¿quién te dio esa idea?, preguntó Ren, cruzándose de brazos. Hiruzen frunció los labios mientras su mente se dirigía a Omura. ¿Importa?, preguntó. Claro que sí, es pura mentira. ¿Quieres decirme que las misiones de escolta preparan y entrenan a nuestros ninjas?, preguntó Ren con seriedad, mirando al Hokage. Aunque el anciano mantuvo la cara impasible, era evidente que se había quedado sin palabras ante la comparación. La mayoría de las misiones de escolta eran pacíficas, sin combates. Realmente no eran más que una pérdida de tiempo para los ninjas. Lo único destacable era que tanto los ninjas como la aldea cobraban por ellas. Y los Akimichi se basan en la fuerza. Levantar objetos pesados mientras mantienen su agigantamiento durante largos periodos me parece un buen entrenamiento, añadió Ren, intentando no parecer condescendiente. Pero claro, el Hokage sabía todo esto. Ese no era el punto. Se trataba de la apariencia. El Hokage se negó, y Ren y Choza desobedecieron, no escuchándolo y evadiéndolo. Al ver que no habría acuerdo ahora mismo, Hiruzen dejó escapar un suspiro cansado. Sin embargo, no toleraré una violación similar de mi autoridad, Chunin Ren. Es una orden, dijo, liberando un poco de su instinto asesino. Ren se encogió de hombros. En comparación con la intención asesina de un Jinchuriki enfurecido como Yegure, que normalmente también era un ninja de rango S, la intención asesina del viejo Hiruzen era básicamente la rabieta de un niño pequeño. Le faltaba ese nivel Biju de, maté a miles sin siquiera darme cuenta, dije peso. De acuerdo, dijo Ren, sin la menor intención de alterar el statu quo hasta que Hiruzen muriera o perdiera su puesto en unos meses. Reconocía que Tsunade sería una Hokage mucho más receptiva en cuanto a cambios. No fue evidente de inmediato, pero Hiruzen era mayormente tradicionalista. Una vez convencido de la necesidad de un cambio, lo implementó rápidamente, pero de lo contrario, se resistiría. El verdadero reto era persuadir. Puedes retirarte. Hiruzen dijo malhumorado tras firmar los documentos y devolvérselos a Ren. Tomándolos en sus manos, Ren sonrió. Ahora era un orgulloso miembro del clan más nuevo de Konoha, el clan Yotsuba. CH-118, de Yotsuba Seals, Yotsuba Ren, suena bien, pensó Ren al llegar a un edificio en la calle principal con un cartel que decía los sellos Yotsuba sobre la entrada. Había pasado una semana desde que fundó un clan, y lo primero que hizo desde entonces fue comprar y renovar este edificio con la intención de abrir una tienda. Los clanes en Konoha tenían muchos privilegios, y la evasión de impuestos era uno de ellos. Bueno, está bien, no era exactamente evasión fiscal, pero ciertamente no tenían que pagar las mismas tasas que el común de los mortales. Konoha tenía varias maneras de conseguir dinero. La primera era la parte que le correspondía a la aldea en las misiones ninja, pero la aldea solo se llevaba un 20%, y ese dinero era prácticamente una miseria. Para una sola persona, habría sido una fortuna. Para una organización militar, no es nada. Apenas financia los departamentos pertinentes que verifican los antecedentes de los clientes y recopilan, investigan y analizan las misiones solicitadas antes de enviarlas a la oficina de misiones. La segunda forma era simplemente vender el botín. Los ninjas que destruyen campamentos de bandidos, o aldeas civiles, pero no hablamos de eso, suelen traer una buena cantidad de botín de sus misiones. Quienes no quieran molestarse en vender los objetos pueden dárselos a la aldea, recibiendo a cambio una buena y generosa tarifa fija. La mayoría de los ninjas eligen esa opción porque no quieren pasar semanas tratando con comerciantes. La aldea tiene un departamento entero de ninjas de oficina que se dedican a esto. Por eso hay tantos comerciantes en Konoha. Escenas que parecen sacadas de las guerras de almacenamiento son comunes en ciertas partes de la aldea. Hay subastas casi a diario. Lo único que un comerciante no puede comprar en Konoha son esclavos, e incluso eso es discutible y depende de a quién conozcas. Danzo. Gracias a todos los comerciantes, la industria y la economía civiles están en auge, pero incluso eso es solo una pequeña parte del pastel en comparación con el mantenimiento que requiere una aldea ninja militar, lo que nos lleva a los impuestos, y los impuestos en Konoha son bajos, en general. Por un lado, esto se debe a que atrae a más comerciantes y comercio. Por otro lado, se debe a que muchos residentes son ninjas retirados, familias de ninjas o hijos de ninjas que murieron en servicio, y Konoha no puede grabar a esta gente hasta el olvido. Mantener los impuestos bajos es una muestra de agradecimiento, y, a cambio, impulsa a los civiles que no tienen ninjas en sus familias a enviar a sus hijos a la picadora de carne para recibir menos impuestos. Los clanes pagan aún menos impuestos, aunque, en cierto modo, pagan con sangre sirviendo a la aldea. Así que la justicia de esto es tema de debate. Un hijo de clan no tiene muchas opciones en su futura profesión. No es una pregunta, es ninja siempre. Ese fue el lado negativo del asunto. Y por todo esto, la financiación del daimyo es muy importante para la aldea. Esa es la cuarta vía de financiación de la aldea. De ahí es de donde viene el gran dinero y como Konoha financia todos estos departamentos sin fines de lucro como TI, los infiltrados, los saboteadores, los espías, el criptoanálisis, el cuerpo de barrera y muchos más. El daimyo Sugar Daddy provee.
Por eso Konoha es la pequeña perra de papá Daimyo. Depende económicamente de su generosidad, y él es generoso solo porque la aldea es útil. ¿Qué ocurre cuando el Daimyo deja de considerar la aldea como algo útil? Consulta Sonagakure. No son débiles, en sí. Pausa comercial, gente. O bueno, casi. Solo para hacerles una pregunta rápida. ¿Ya fueron a revisar nuestra página de Patreon? Estamos preparando más historias y contenido exclusivo que llegará muy pronto. Su apoyo por allá nos ayuda a seguir trayendo estos resúmenes y mucho más. De verdad, mil gracias a todos los que nos echan la mano. Ahora, sigamos con la historia. Siguen superando con creces a cualquier aldea ninja menor en cuanto a poderío militar, pero en los últimos años tuvieron que reducir su ejército de forma tan drástica para sobrevivir a la falta de financiación, que Rasa está considerando directamente algo que podría desencadenar la próxima guerra ninja, solo para que su pueblo pudiera sobrevivir económicamente. Ren sacudió suavemente la cabeza, decidiendo dejar de pensar en temas tan pesados durante una ocasión tan alegre como esta, y entró en su tienda. Al instante, vio a Ino sentada detrás del mostrador, leyendo. ¿Era Echea? Los labios de Ren se curvaron en una pequeña sonrisa cuando los grandes ojos de Ino se encontraron con su mirada divertida, y ella gritó antes de apresurarse a esconder el libro. Hola, Ino. ¿Cómo va? Preguntó Ren, decidido a ser más indulgente y no comentar nada sobre ¿a quién engañaba? Claro que iba a comentar. ¿Estás investigando para nuestras actividades en la habitación? Preguntó, y la miró con una expresión significativa que hizo que Ino gruñera. Pero la chica era una Yamanake, por lo que se recuperó de su vergüenza extremadamente rápido y le devolvió la sonrisa a Ren. Sí, hay una escena donde una protagonista desnuda tiene las muñecas atadas con una cuerda y cuelga de una rama alta de un árbol, apenas alcanzando el suelo con las puntas de los pies. El protagonista la tiene a su merced mientras la toma de frente y suena tan emocionante. Me gustaría que me tomaras en esa posición. Ino divagó emocionada, añadiendo un suspiro soñador al final, y Ren se arrepintió un poco de haberlo preguntado mientras reía avergonzado, frotándose la nuca sin querer. Él debería haber esperado esto de Ino, pero aún así lo tomó por sorpresa. Sabía que estaba medio mintiendo para ocultar que la había pillado leyendo mientras trabajaba, pero también sabía que Ino era muy pervertida y estaba dispuesta a experimentar en la cama. Entonces, ¿quién podía saber si hablaba en serio? Él no. Hacía tiempo que había dejado de intentarlo. Molestar mentalmente a la gente era propio de Yamanake. A estas alturas, era un rasgo de su personalidad. La mitad del tiempo, ni siquiera se daban cuenta de que lo hacían. Suspirando con cariño por sus travesuras, Ren se inclinó hacia adelante y le revolvió el pelo a Ino justo como sabía que le molestaba. Era su venganza. Oye, exclamó Ino y rápidamente apartó la cabeza de la mano de Ren mientras se pasaba los dedos por el cabello para intentar arreglarse el peinado, mirándolo con irritación. Pero Ren solo sonrió. Ambos sabían que era lo suficientemente rápida para esquivar su mano. Ella lo veía venir. Podría haberlo esquivado, pero no lo hizo, lo dejó hacerlo. Ella disfrutaba de estas pequeñas interacciones tanto como él. ¿Estás libre ahora?, preguntó Ino de repente, mientras se arreglaba el cabello. Honestamente, era otra cosa que hacía solo para molestarlo. Ella tenía su yatsu de cabello y era mucho mejor que él. Podía transformar su cabello en cualquier peinado perfecto casi al instante. Sí, ¿por qué? Ren asintió mientras tomaba un pequeño libro del mostrador que contenía todos los sellos que ofrecía la tienda, con su nombre y categorías. Podría dejar un clon aquí y podríamos ir a la parte de atrás. Ino tarareó distraídamente antes de morderse el labio inferior. El almacén necesita una revisión a fondo. Se frotó los muslos y reparpadeó con aire de búho. Estás cachonda, afirmó. Como no te lo creerías, admitió Ino quejándose, con las mejillas rojas y una pequeña mirada fulminante, retándolo a decir algo al respecto. Ren pensó en varias posibilidades y de repente le sonrió con suficiencia a la rubia. Tú, sí, gruñó Ino y desvió la mirada. Molesté a Hinata y me metió algo en el té de la mañana. Para ser justos con Hinata, Ren sabía que no había hecho esto en vano. Solo faltaba que Ino hiciera algo que la enfureciera de verdad para que se molestara en prepararle un poco de venganza líquida. No era la primera vez que sucedía, y Hinata incluso tuvo la cortesía de dejar que Ino eligiera. O bien podía tomar diarrea líquida que la dejaría sin poder dejar de abrazar el inodoro durante un día, o bien podía tomar un afrodisíaco bastante molesto que la mantendría justo al borde de la excitación, donde podría controlarse, pero con muchas ganas de tener sexo. Y Hinata le pidió a Ren que no tuviera sexo con Ino durante esos momentos porque, bueno, se suponía que era un castigo para la rubia por parte de Hinata. Tanto Ren como Hinata estuvieron en la mente de Ino suficientes veces como para saber que jamás lo engañaría voluntariamente. Excitada o no, lo soportaría en silencio, odiando cada segundo. Eso es lo que lo convirtió en un castigo al mismo nivel que la diarrea incontrolable. Ren consideró brevemente preguntarle qué había hecho para enfadar tanto a Hinata. Era raro, pues solo había ocurrido 2 veces en los últimos meses, pero al final, decidió que no era asunto suyo. Las chicas lo resolverían entre ellas. En lugar de eso, preguntó en tono burlón con una sonrisa, ¿tuviste algún cliente de Inosuka hoy? Que te jodan. Ino gimió porque sí, los tenía, y era insoportable cuando olían, sí,
Ya quisieras, respondió Ren con sarcasmo, e Inou resopló. Sí, quiero, exclamó con fuerza, y Ren rió entre dientes antes de inclinarse hacia adelante, agarrando la cabeza de Inou con las manos antes de besarla con los labios, y se besaron durante un minuto. Cuando se separaron, Ren miró a la chica rubia ligeramente jadeante con una mirada gentil. ¡Ay! Eso debería hacerlo más llevadero para ti. ¿Un beso más?, preguntó Inou con inocencia. Por favor, no, resopló Ren. No querrás que Hinata decida prolongar tu castigo, ¿verdad? Bien, se quejó Inou, pero se dio. Hoy estaba ese Inuzuka. Inou volvió a sentarse en su silla y empezó a hablar con naturalidad. Tuve que darle un puñetazo en la cara y patearle los huevos a su perro porque no aceptaba un no, y siguió coqueteando conmigo con su estilo canino después de oler mi excitación. Dejó escapar un suspiro cansado. Lo siento si esto causa problemas entre tú y el clan Inuzuka o si le da mala reputación a la tienda. Se disculpó tímidamente. No, dale duro. Ren se encogió de hombros. Dudaba que Sume se quejara. En cuanto a la reputación, su tienda se basaba en ofrecer servicios especiales y sellos que los ninjas simplemente no podían conseguir en ningún otro lugar. ¿A quién le importaba la reputación cuando no tenía competencia? La gente vendría a comprarle sus cosas de todas formas. No era un problema. Además, Inou era una buena dependienta. Tras su formación en el clan como Yamanake, podía leer a la gente con naturalidad sin apenas esfuerzo. Sus clientes solían marcharse satisfechos porque simplemente sabía cómo tratar con la gente y tenía amplia experiencia en la floristería de su familia. Su madre casi se resistía a dejarla trabajar para Ren. Pero había otros niños de Yamanake a quienes podía contratar para que la ayudaran en su tienda, así que no era un problema tan grande. Que Inou trabajara para Ren en la nueva tienda del clan Yotsuba era una clara muestra de su alianza y relación. Era una jerga política que a Ren dejó de importarle después de que Inohachi se la explicara. Él, realmente no recordaba la mayor parte, para ser honesto. No le importaba contratar a Inou para que lo ayudara con la tienda. Y para él, la tienda era simplemente una forma de darles a los ninjas de Konoha buenos sellos que pudieran mejorar su efectividad en combate. Fue una pequeña forma de prepararlos para la siguiente guerra ninja, para aumentar su efectividad en combate y, con suerte, generar un cambio positivo en el futuro. A él no le importaba la política del asunto. Inou también quería hacerlo, y ese fue prácticamente el factor decisivo para Ren. Simplemente significaba que, en lugar de usar un clon para la tienda, también estaría presente la Inou original o su clon de sombra. Inou abrió la boca y estaba a punto de responder cuando la puerta de la tienda se abrió, interrumpiendo su charla. Ambos miraron hacia ella, solo para ver a Tenten entrar y mirar a su alrededor con curiosidad. Inou suspiró y se desplomó un poco con el ceño ligeramente fruncido. Ahora, mientras Tenten aún no la miraba, casi instantáneamente se enderezó y puso una linda y profesional sonrisa. Riendo un poco, Ren puso su mano sobre el hombro de Inou, llamando su atención. Tómate un pequeño descanso. Puedo ocuparme de la chica. Inou suspiró aliviada. Gracias. Esta chica estuvo aquí ayer y no para de hablar de focas. Es una clienta muy cansada. Ren tarareó. ¿A qué era interesante? Alguien que compartía su pasión por las focas lo suficiente como para hacer que incluso Inou las abandonara. Él miró a la chica del pelo recogido en un moño y se apoyó en el mostrador mientras le hacía señas para que se acercara. Ella realmente no podría ser tan mala, ¿verdad? CH-119, Medling, hola. ¿Puedo ayudarle?, preguntó Ren, deslizándose detrás del mostrador, mientras Tenten se acercaba. No había mucho que ver en la tienda. Vendía sellos, así que no había artículos expuestos en la sala. Solo había varios sofás cómodos con mesitas entre ellos donde se encontraban folletos con los sellos a la venta. Oh, hola. Solo estoy echando un vistazo. Mi sensa prometió comprarme algo para el primer aniversario de nuestro equipo, y estuve aquí hace 2 días. Algunos de los sellos que ofrecieron me llamaron la atención, pero aún no me he decidido, dijo Tenten con una sonrisa. Ren asintió y tomó uno de los folletos que estaban en el mostrador, pasándoselo a la chica mientras le hacía señas para que se acercara al sofá más cercano y fuera a sentarse allí con ella. ¿Algo en particular que te haya llamado la atención, señorita?, preguntó Ren con una leve sonrisa, observando a Tenten de reojo. Tuvo que decir que, por muy simple que pareciera en el anime, la chica en realidad era bastante linda. El peinado con doble moño no era muy atractivo, pero si se soltaba el pelo, llamaría la atención fácilmente. Claro que esta chica era mayor que su contraparte Canon, así que eso también influyó. Tenten se sonrojó un poco al ser llamada jovencita, y su sonrisa se volvió un poco más sincera. Los cumplidos, incluso los más sencillos, eran muy raros para ella. Niji era demasiado orgulloso y prefería burlarse de ella antes que admitir que era un hombre, pero Tenten sí notó la erección que intentó ocultar cuando estaban en los baños mixtos como equipo aquella vez, durante una misión hace varios meses. Y cuanto menos se hable de Gai y Lee, mejor. Eran solo anomalías. Los quería como a una familia, pero le habría sorprendido que estos dos se dieran cuenta de que era mujer. Era una de esas cosas que dudaba que estuvieran registradas en su cosmovisión. Personalmente, ella hace mucho tiempo los encerró en la caja de spandex sexual en su mente y tiró la llave. Soy especialista en armas. Por eso estaba pensando en hacerme el tatuaje del sello de almacenamiento, admitió Tenten, y a Ren le costó evitar que su expresión se tornara irónica. Es muy generoso de tu maestro,
tarareó, sacudiendo la cabeza para sus adentros. Hacerse un tatuaje de almacenamiento era como comprarse un coche. No era barato. Los vendía por 50.000 IOUs cada uno, lo cual equivalía a unos 5.000 en su mundo anterior. Y eso ya era un 50% más barato que en cualquier otro lugar. Normalmente costaban 100.000. A Ren no le importó, y cuando entró en el negocio, simplemente redujo el precio a la mitad del estándar. Eso definitivamente enfureció a sus colegas maestros de focas, quienes ahora tenían que ajustar sus precios para mantenerse competitivos. Pero que se jodan. Incluso alguien que no sabe cómo usar Chakre para crear sellos y tiene que usar el método antiguo de pincel y tinta, que era prácticamente todo el mundo excepto él, solo necesita unas 3 horas para hacer un tatuaje de almacenamiento. El costo de los materiales también es insignificante. De esos 100.000 IOUs, unos 95.000 son pura ganancia. Era vergonzoso cuánto se beneficiaban los maestros de sellos con eso, y por eso, restringieron el acceso subiendo los precios e incluso se negaron a difundir el conocimiento. Había razones por las que aprender el arte del sellado era difícil. Algunas de ellas se debían simplemente a que los maestros del oficio no estaban dispuestos a compartir sus conocimientos o se negaban deliberadamente a enseñar ciertas técnicas a sus alumnos. Por desgracia para ellos, Ren quería que estos sellos se generalizaran, así que los hizo más asequibles. Podía fabricar uno en 3 minutos, y pedir 50.000 IOUs por pieza era casi una extorsión por algo tan simple. Y aún así, la gente seguía elogiándolo. Fue divertidísimo. Como mínimo, Ren conservó la función de disolución del sello en unos 10 años. Los sellos corporales solían ser permanentes, pero los maestros de sellos investigaron a fondo para encontrar la manera de evitarlo en este sello en particular. Al fin y al cabo, al disolverse cada 10 años, se ganaba la confianza de los clientes. Ren quería acabar con él, para fortalecer Konoha y establecer un nuevo estándar. Pero, sabía que había una línea que no debía cruzar a la ligera. Ya tenía suficientes enemigos en Konoha. Su competencia ya lo odiaba por arruinarles un poco sus negocios rentables y obligarlos a vender sus sellos a un precio más bajo. Si los presionaba demasiado, podrían cometer algún desafortunado error. Entonces, Ren mantuvo este defecto en sus sellos para mantener la paz relativa. Sí, creo que Gai-sensei se siente un poco culpable, dijo Tenten con un suspiro. Su especialidad es el taijutsu, y lo intentamos, pero no estoy hecha para eso, así que entrena a mis compañeros mucho más que a mí porque ambos son prodigios del taijutsu. Para ser honesta, no creo que tenga mucha idea de qué hacer conmigo. Hace lo que puede, pero... Se encogió de hombros con impotencia y una sonrisa incómoda, y Ren la miró con compasión. Este era el problema del actual sistema de aprendizaje celular de 3 personas. A veces, incluso si consigues un buen maestro con una reputación brillante y un poder indomable, no significa que pueda enseñarte algo especial si sus especializaciones no tienen nada en común. Claro, Gai cubrirá los fundamentos que todo maestro Jounin debe enseñar a sus Genins. Sin duda, hará su trabajo a la perfección. Y, sin embargo, nadie puede discutir que al final, tanto Niji como Lee saldrán de estos años bajo su tutela mucho mejor que Tenten, quien quedará enormemente rezagada en habilidad y capacidad. La niña fue relegada a un rol de apoyo, no solo porque encajaba con su estilo de lucha, sino también porque Gai simplemente no podía darle nada que pudiera elevar su destreza. Si tu maestro está dispuesto a pagar el sello del tatuaje de almacenamiento, supongo que es un buen comienzo. Ren rió entre dientes. Es un buen truco. Algunos chunin lo usan como piedra angular de su estilo de lucha. La capacidad de almacenar y materializar un arma a voluntad era peligrosa. No se podía atrapar a un Jounin con ella, pero algo por debajo de ese nivel. Algunos ninjas lograron convertirse en chunin bastante hábiles con solo este sello y sus habilidades de combate, a pesar de no poseer ninguna otra técnica ninja. No van a superar el nivel medio de chunin solo con eso, pero aún así, es un testimonio de lo útil que puede ser algo tan simple y de lo lejos que puede llegar. Sí, creo que poder cambiar de arma en medio de una pelea sin tener que sacar un pergamino de almacenamiento me dará mucha más versatilidad. Tenten asintió alegremente, y Ren frunció los labios. ¿Debería? Él dudó y le dio a la chica frente a él una mirada pensativa, lo que hizo que la chica inclinara la cabeza un poco confundida. No era asunto suyo, pero al mismo tiempo, le molestaba. Debería venderle el sello que deseaba y zanjar el asunto, pero, tenía ganas de entrometerse, ¿sabes? Porque fue una vergüenza monumental. Tenten era genial. ¿Cuánta gente puede decir que tiene una precisión del 100% con las armas arrojadizas? Tiene un don innato, y lo está desperdiciando. Realmente esto irritó mucho a Ren. No, de verdad que no debería. Ren se reprendió para sus adentros. Ya tengo suficientes problemas entre Inou, Hinata, la tienda, el nuevo clan, la política del clan, la investigación de los sellos y mi propio entrenamiento. No tengo tiempo para entrenar a otra persona, ni siquiera de forma casual. Razonó. ¿Pasa algo?, preguntó Tenten, sacando a Ren de su ensoñación al ver su expresión perpleja y ligeramente preocupada. En ese momento, Ren se desanimó. Maldita sea. Soltó un suspiro de exasperación mientras cerraba los ojos, sabiendo que había perdido esta batalla interna. Y no le avergonzaba admitir que se debía en gran parte a que la expresión de la chica le parecía adorable. Abrió los ojos y miró directamente a Tenten.
Dime cuál es tu afinidad elemental. CH-120, AP Silan Yapsus Kroul. Ren se frotó la frente con una mueca mientras Tenten salía de la tienda. Después de que él le preguntó sobre su afinidad, su expresión decayó y compartió con el que era la tierra, algo bastante inútil para un usuario de armas. Claro, podría fortalecer sus armas, pero eso no serviría de mucho. Consideraba que no valía la pena dedicar años de esfuerzo a dominar su afinidad cuando la recompensa era algo apenas utilizable en combate. Fue un punto muy delicado para ella, y Ren comprendió el problema de Inou con la chica en ese mismo instante. Empezó a divagar sobre ello, sobre cómo desearía tener afinidad con los rayos o el viento. Una vez que empezó, la chica no paró, mientras él solo podía sentarse allí con una sonrisa forzada, escuchando sus penas. Él preguntó, así que decirle que se calle sería incómodo. Con un esfuerzo titánico, Ren logró desviar la conversación hacia las focas, lo cual fue un error, porque, de alguna manera, la chica del moño se entusiasmó aún más. Las focas eran su afición, y ahora estaba en racha. Le lanzaba preguntas tras preguntas a Ren sobre sus focas. Lo encontró bastante entrañable, durante los primeros 5 minutos, y después de eso, mátalo ya. Para eso contrató a Inou, para no tener que lidiar con molestias como esta. Lo más triste, sin embargo, fue descubrir que Tenten no tenía mucho talento para el arte del sellado. Simplemente le faltaba la imaginación necesaria. Sus preguntas bastaron para demostrárselo a Ren. No le dijo eso a la chica. A veces, la ignorancia era una bendición, pero su forma de pensar era rígida e inflexible. Era un problema de mentalidad. Su forma de ver el mundo que la rodeaba le dificultaba superar la media, incluso si dedicaba mucho tiempo a aprender sobre focas. Los sellos de almacenamiento y explosivos eran prácticamente su límite. Podía aprender a escribir sellos. Cualquiera podía hacerlo con suficiente esfuerzo, pero crear sus propios sellos, eso estaba un poco más allá de sus posibilidades. Corregir su mentalidad no sería imposible, pero requeriría más esfuerzo del que valía la pena. Ren no iba a pasar meses haciéndolo. Rápidamente descartó los sellos como posible solución para fortalecer a la chica. Eso lo llevó de vuelta a la afinidad elemental, y acordaron volver a verse 3 días después, cuando Ren le dijo que podría tener una idea para fortalecerla. Tenten decidió llevar a Gai con ella para pedirle consejo. Ren lo respetaba. Era lo más inteligente. Ren era un desconocido para ella, a pesar de que había pasado la última hora intentando hablarle hasta el cansancio. Llevar a su mentor, responsable de su entrenamiento, tenía sentido. Demostró que la niña no era idiota, a diferencia de cierto rubio imbécil que dejaría que cualquier viejo verrugoso, turbio, jinete de sapos y mirón en los baños le enseñara. Claro, funcionó para Naruto, pero eso no venía al caso. Bueno, al menos esta charla con Tenten curó a Ren de su ligera atracción por la chica. Claro, era linda, pero no podría vivir con alguien tan hablador. Inou era su límite. Era bulliciosa y ruidosa, pero sabía disfrutar de un agradable silencio en compañía. Miró a la chica rubia que acababa de salir de la trastienda. Ren probablemente era parcial. Inou no era mejor, pero ella era un gusto adquirido por él. Sin, estás pensando en algo grosero, ¿verdad? Inou lo sobresaltó un poco al interrumpir sus pensamientos y mirarlo con los ojos entrecerrados. No, Ren parpadeó con aire de búho, manteniendo la cara de póker alta. Pensaba que te veías especialmente bien hoy. Al oírlo, Inou resopló. Claro que sí. Puso los ojos en blanco, sin creerle ni un ápice. ¿De dónde sacaste esa idea?, preguntó Ren, un poco desconcertado, e Inou se encogió de hombros con indiferencia. ¿Tenías esa mirada? Ren arqueó una ceja y dijo secamente, no tengo ningún tipo de look. De verdad que no, o al menos, no creía haberlo hecho. Estaba bastante seguro de mantener la cara seria. Claro que sí. Inou puso los ojos en blanco, con alegría en ellos, pues su negación le parecía adorable. Llevamos juntos tanto tiempo que lo reconozco. Ustedes, los Yamanakes, y su psicología vudú. Ren resopló y negó con la cabeza antes de volver la vista hacia los documentos que tenía sobre el mostrador. No, solo fue una intuición de mujer anticuada. Inou tarareó mientras caminaba junto a Ren y echaba un vistazo a los documentos. ¿Por fin te aprobaron el sello antiembarazo? Arqueó la ceja sorprendida. Por fin. Ha pasado una semana. Tenía miedo de que lo rechazaran o algo así, dijo aliviada. Ren la miró y tarareó en respuesta antes de volver a centrarse en los documentos. Es política. A alguien allá arriba no le gusta lo que hago, así que hacen todo lo posible para obstaculizar mi progreso. Se encogió de hombros. No importaba mucho. Los sellos médicos, a diferencia de otros, requerían la aprobación de la aldea para su venta. Su sello antiembarazo, o sello AP para abreviar, no era exactamente un sello médico, pero se podía argumentar a su favor. Afectaba a un proceso biológico, ya que podía activar y desactivar la fertilidad. Así que Ren decidió ir a lo seguro y lo presentó en el hospital para que lo analizaran antes de ponerlo a la venta en su tienda. Debería haberle tomado unos 20 minutos a algún ninja médico comprobar que el sello no tenía efectos adversos.
En cambio, tardó una semana entera en que Ren recibiera respuesta del hospital y su aprobación. Esto le indicó que se les había ordenado ser extremadamente minuciosos al buscar una falla. Honestamente, si el sello AP no fuera algo en lo que varios clanes hubieran invertido, Ren no tenía dudas de que no obtendría dicha aprobación para venderlo incluso si el sello pasara todas las pruebas. Porque así es como funciona la política, cuando enojas a los políticos de alto nivel. Por desgracia, incluso los Yuga, a pesar de su desagrado por Ren, estaban interesados en un sello que pudiera prevenir embarazos no deseados. La mayoría de los clanes estaban muy interesados, así que quienquiera que tuviera a Ren en la mira, le costó muchísimo romper el sello de rechazado en su solicitud. Por desagradable que fuera, la violación y el secuestro eran algo habitual en este mundo, sobre todo a las Kunoichi, pero a veces también a los ninjas. No se puede entrenar a niños para robar, matar, engañar y mentir sin criar accidentalmente a algunos psicópatas. En todas las aldeas había gente así. Cada Kunoichi iba en una misión sabiendo que podía perder, y la muerte podría no ser lo peor que le pudiera pasar en esa situación. Este sello AP era para darles a estas mujeres una preocupación menos. A menos que abrieran su sello, no se llevarían una sorpresa en 9 meses, tras sobrevivir a ser pasadas de mano en mano por todo el escuadrón enemigo durante días. Hay una razón por la que los orfanatos de Konoha casi siempre están tan llenos, después de todo. Incluso los hombres se beneficiarían del sello AP, sorprendentemente o no, no eran mujeres a quienes las aldeas enemigas querían secuestrar para sus programas de reproducción. No, la mayoría de las veces, se centraban en los hombres. Hinata y Kusina eran la excepción, no la regla. Por eso los clanes estaban tan interesados en que el sello fuera aprobado. Si un hombre era capturado y poseía el sello AP, sí, moriría en cautiverio. Pero al menos la probabilidad de que se viera obligado a engendrar descendencia con su linaje disminuía significativamente. Los clanes estaban realmente ávidos de ello. Y la parte más importante, la razón por la que la mayoría de las Kunoichi y ninjas lo comprarían, el sello también era una gran herramienta de control de la natalidad. ¿Qué más decir? No necesitas condón si puedes volverte infértil momentáneamente con una pequeña descarga de chakra. La gente lo compraría. Ren no tenía ninguna duda al respecto. De hecho, no le sorprendería que el sello resultara ser uno de sus productos más vendidos. Tampoco era que Ren fuera a encarecer el sello. El precio que tenía en mente era de 1000 IOs, prácticamente $100. Pero para un ninja, era bastante barato para un sello permanente como este. Un buen juego de kunai costaba unos 700 IOs. 1000 IOs era bastante barato. Ren podría haberlo puesto en 50.000, y la gente lo compraría igualmente, pero lo creó como una mejora en la calidad de vida de los ninjas de Konoha. Se suponía que le daría una buena reputación. Encarecerlo sería contraproducente. Por eso solo podía sonreír con ironía cuando alguien quería burlarse de él retrasando la prueba de este sello. Menos mal que por fin podemos empezar a venderlo. Algunos ninjas del clan se estaban impacientando mucho. Con esto, puedo empezar a pedir cita. Ino suspiró, ya molesta solo de imaginar el desastre que le esperaba con esos sellos. Ren rió entre dientes y extendió la mano, acariciando suavemente la cabeza de Ino. Te entiendo. Va a ser un caos. Asintió y movió la mano de su cabeza hacia la parte baja de la espalda antes de sujetarla por la cadera y abrazarla. Pero reserva solo una persona cada 30 minutos. Aplicar el sello tomaría unos 2 minutos por persona, pero era prácticamente una obra de caridad. Y había miles de ninjas en la aldea. Ren decidió tomarse su tiempo. Su tienda abría unas 12 horas, y contando los descansos, su clon podía marcar a 20 personas con el sello AP al día, con un horario de media hora. Eso sonaba manejable y le daría al clon al menos algo de tiempo para jugar con los sellos entre clientes. De acuerdo. Ino asintió y le dio a Ren un beso cariñoso en la mejilla. Sonrió mientras se inclinaba de una forma que resaltaba sus curvas a la perfección, atrayendo la atención de Ren hacia ella. La rubia sacó una libreta pequeña de debajo del mostrador, dedicándole a Ren una rápida sonrisa para demostrarle que notaba dónde se desviaba su mirada, antes de abrir el libro y empujarlo hacia Ren sobre el mostrador. Toma, dijo Ino. ¿Querías que anotara cada compra de? Echó un vistazo al cuaderno abierto para comprobar los nombres, el pergamino bola de fuego, el pergamino muro de roca y el pergamino cortavientos. Ah, sí, ¿ya vendiste algunos? Preguntó Ren con cierta sorpresa. Estos fueron sus sellos más experimentales, para los cuales creó un secreto que podía imprimirlos. Cumplían exactamente con lo que su nombre indicaba. El pergamino de bola de fuego era un sello que prácticamente creaba y enviaba una técnica de bola de fuego de rango C al oponente. El pergamino muro de roca creaba una pared de roca de tierra que podía bloquear técnicas de rango C y B más débiles. Y el pergamino corte de viento básicamente enviaba un corte de viento agudo al enemigo. Ren se inspiró en pergaminos mágicos de juegos e historias de su vida anterior e intentó crear algo similar. Además, si no recordaba mal, había un científico imbécil en Boruto que ya había logrado diagonal y iba a lograr algo muy parecido, así que decidió intentarlo. Ren descubrió que hacer estos sellos era complicado, pero no demasiado difícil. Sin embargo, era un concepto nuevo para los ninjas, así que no esperaba que la gente los comprara tan rápido, considerando que los puso a la venta apenas ayer. Lamentablemente, estos pergaminos de Yatsu, como los llamaba Ren, no eran tan prácticos como parecían.
La técnica se creaba mediante el sello y, por lo tanto, requería bastante más chakra que si la persona la usara normalmente. El usuario necesitaba potenciar tanto la activación del pergamino como la técnica que contenía. La ventaja, por ejemplo, el pergamino de bola de fuego, permitía a quienes no necesariamente tenían afinidad con el fuego o desconocían la técnica de bola de fuego usarlo. Solo necesitaban comprarlo. Ren sabía que esto no era algo que tomaría desprevenido a un Jounin. Además, sacar un pergamino y activarlo llevaba mucho más tiempo que simplemente usar una técnica aprendida. El pergamino de bola de fuego sería prácticamente inútil para cualquiera que conozca la técnica de bola de fuego porque no solo toma 1 o 2 segundos más lanzarlo a través del pergamino, también requiere un poco más de chakra, y la técnica está fijada en el pergamino, por lo que no se puede ajustar. Pero para los Genin o Chunin comunes, él creía que estos pergaminos de Yatsu podrían revolucionar la forma de luchar de sus filas. Les daban opciones, al igual que las etiquetas explosivas permitían que incluso los Genin más débiles tuvieran el potencial de causar mucho daño. Todavía estaba sorprendido de que Inou lograra vender 15 pergaminos de bola de fuego, 13 pergaminos de muro de roca y 7 pergaminos de corte de viento. Ren miró a la presumida chica rubia. Ella habría sido una increíble estafadora. Él estaba orgulloso de ella. No se olviden de dejar ese poderoso like si les gustó el video, y lo más importante, suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada de lo que se viene para nuestro protagonista. Por cierto, como un pequeño extra, el video de fondo que estuvieron viendo es de mi primera partida al juego de Maple History. Cometí un montón de errores de novato, la verdad. Si les interesa, déjenmelo saber en los comentarios y con gusto puedo subir después otro video con una guía para que no cometan tantos errores como yo al inicio. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.